Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Este programa de hoy, 23 de agosto del año 2015, la verdad es que me dio trabajo diseñarlo mentalmente. Tenía como tema esencial, casi único, algo que había aparecido en la semana en el periódico, importante periódico de España, El País. Un artículo escrito por Julio María Sanguinetti, presidente 2 veces del Uruguay, titulado Una isla, 2 historias. El presidente Sanguinetti hace un análisis magnífico de la realidad de lo que ocurre y puede seguir ocurriendo en la isla de Santo Domingo. Precisamente que apareciera en El País me satisfizo mucho, porque uno leyendo en un trabajo de esta calidad, excepcional calidad, tanto en lo histórico como en la concepción de la geopolítica regional, uno recuerda aquella atrocidad de Mario Vargas Llosa, que fuera incluso adornado con una esvástica, el signo de los nazis, diciendo horrores de la República Dominicana. Don Julio Sanguinetti, entre otras cosas, dice en su artículo, ambos han vivido una historia llena de terribles tragedias y fascinantes leyendas, pero mientras la República Dominicana alcanza el Producto Interno Bruto per cápita de $10,000, el Haití moderno apenas llega a 1,300. Es natural entonces que la tentación de la población haitiana pobre desborde la frontera y le crea a la República Dominicana un desafío de integración complejo y acuciante que por estos días está al rojo vivo. La triste realidad es que Haití ha vivido de desastre en desastre y no ha sido solamente el terremoto lo que lo ha devastado. Siguen siéndolo la incuria administrativa, la inestabilidad política, la corrupción. Hace una diferencia entre las dos naciones. Una que habla, dice francés, es creol, un dialecto. La otra que habla castellano. La base de la religión católica, como Haití, en el sincretismo la supera o cree superarla y se va al animismo y al vudú. Un trabajo maravilloso. Pero no solo fue este, sino que otro expresidente del Uruguay, Luis Alberto Lacalle, calificó de barbaridad y metida de pata las declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, relativas a la crisis migratoria entre República Dominicana y Haití. 2 expresidentes de Uruguay, qué bueno que sean de Uruguay, la misma patria de Luis Almagro, la misma de José Mora, que fue el secretario general de OEA en el 1965, cuando OEA pasó a ser la que brindara complicidad a la intervención militar norteamericana.
Se trajeron soldados de Paraguay, Brasil, bueno, El Salvador. Y ahora aparece don Luis Almagro pidiendo perdón 50 años después. Y el gobierno se hace cargo de esa falsa excusa, de esa cínica y desvergonzada actitud de este truán, y hace una propaganda para ocultar la realidad de su viaje. Vino a supervisar, a reforzar las exigencias de OEA y de la comunidad internacional, entre comillas, ONU, Estados Unidos, Francia, Canadá, para que no se produzcan en realidad repatriaciones. Vino y defendió el informe de la comisión de OEA, que hace cerca de 2 meses estuviera aquí. Ese informe nosotros lo hemos leído, y precisamente en la semana Manuel Núñez, historiador, intelectual destacado, ya debe de ser en el día de hoy, cuando este programa sale fin de semana, candidato a diputado de la Fuerza Nacional Progresista, escribió un artículo formidable. Porque en ese informe que Almagro vino a defender, a apoyar, y así lo declaró, y dijo que tanto el gobierno de Haití como el de República Dominicana lo habían aprobado. Manuel Núñez en ese artículo destaca que la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Carta Constitutiva, su estatuto fundamental, como la propia Carta de Formación de las Naciones Unidas, la primera en su artículo 21, la segunda en su artículo 41, consideran los desplazamientos de poblaciones como actos de guerra y describen ambas cartas constitutivas de los organismos internacionales todos los pasos que hay que dar, primero para disuadir al Estado que avive y anime a su población a invadir otro Estado. Y llegan esas 2 cartas constitutivas de Naciones Unidas y OEA, a hablar de intervención militar para impedirlo. Entonces Almagro viene y en ese informe se declara formalmente que ha habido grandes desplazamientos de poblaciones. Es decir, el Estado dominicano, el gobierno dominicano, si hubiese estado realmente defendiendo al Estado dominicano, a la nación dominicana, tenía 2 instrumentos legales de gran poder: el artículo 21 de la Carta de la OEA y el artículo 41 de la Carta de Naciones Unidas. Precisamente a Naciones Unidas con mayor rigor, porque tiene el control de aquel territorio, control militar. Es decir, que en gran modo Naciones Unidas está violando su propia carta, porque está animando, incluso se habla de pagos básicos de $500,000 a cada invasor. Pero eso tenía que reclamarlo el gobierno dominicano. Eso tenía que plantearlo el gobierno dominicano. Dice Almagro, fue aprobada la cuestión del desplazamiento, de los grandes desplazamientos de poblaciones por el gobierno dominicano. Es decir, no solo fue que no hizo uso de ese instrumento legal para desenmascarar a estos organismos multinacionales, sino que aprobó lo que está concebido allá como acto de guerra.
Señores, amigos y amigas, Mingo Juárez, ustedes recordarán que en los otros dos programas anteriores yo le di alojamiento en la respuesta. 32 minutos, 32 minutos, 33 minutos en cada oportunidad. Porque había venido haciendo programas con esa formación de abogado que tiene, destinados a probar la traición a la República Dominicana, originada fundamentalmente en los enclaves del gobierno que han dirigido todo el proceso, con la anuencia del presidente Danilo Medina. Pero el que hizo ayer, yo no lo puedo albergar nuevamente porque entonces la respuesta va a ser sustituida totalmente por los programas de uno de mis hijos, que yo creo que lo merecen, pero que todavía yo estoy en la necesidad y en condiciones de hacer mi propio programa. Yo les aconsejo que en el canal 22 del Impacto, 52 del Cable, se va a hacer una reproducción, se está haciendo en el fin de semana y se va a hacer en la semana, indicando las horas en que ese programa último va a salir. Vino a ser más completo que los anteriores, porque además se alimentó, se enriqueció, si se puede hablar de enriquecimiento, con la presencia de Almagro. Es una demostración demoledora, aplastante de la traición a la República Dominicana. Véanlo, véanlo. Yo lo he visto 2 veces y confieso que en la segunda vez que lo vi todavía me impresionaba más, porque es una cronología de todas las actuaciones del gobierno dominicano, del gobierno haitiano y de la OEA. Una demostración pasmosa del engaño, el doble discurso del gobierno, cómo pretende engañar al país, los artificios mediáticos, las falsas versiones que dan de esto, pero la realidad de la entrega de la República Dominicana no hay manera de discutirla. Yo diría que el día que se fuera a organizar un sometimiento de tipo criminal por alta traición a quienes han participado en ese proceso oscuro, tortuoso, terrible contra el país, ese programa podría ser parte importante del acta de acusación de violación al artículo 76 del Código Penal, que se caracteriza, y es un artículo antiguo, originario, porque tiene la pena más alta, 30 años, sin atenuantes, 30 años, la misma del asesinato, porque en el fondo la traición a la soberanía nacional es el asesinato de la patria. Yo viendo el programa, digo, este programa lo voy yo a promover. Porque el domingo en la noche, por ejemplo, que va a salir, no tengo la hora exacta, domingo, cuando este programa está saliendo, en la noche o en la tarde, el que vea ese programa y haya leído u oído algo sobre la proclamación de Danilo Medina como candidato del Partido de la Liberación Dominicana, va a decir, oyendo el programa nada más, Danilo Medina no merece el poder, porque ha consentido
no puedo afirmar dirigido, pero lo ha consentido, que en su condición de presidente es una forma de dirigirlo, toda esta atrocidad contra la República Dominicana. Elegirlo sería, como dije, un patíbulo en el 16. El pueblo se va a jugar su suerte en las elecciones del 16. El pueblo, si vota por Danilo Medina, Gustavo Montalvo y compartes, se estará suicidando. Suicidando. Porque 4 años más de esta administración, con ese tipo de cobardía, con ese tipo de actividad anuente, con esa genuflexión, cediendo en forma activa, porque no se le puede dar ni siquiera la excusa de temor. No. Porque alguien podría decir, bueno, le temen a sanciones. No. Es un problema de convicciones. Bueno, el discurso de Juan Dolio fue el escenario para la doctrina de la fusión. Lo pronunció Gustavo Montalvo como primer ministro. Pero en ese programa Juárez hace contrastes, gráficos, en base a prensa y fílmica. Desmonta todas las mentiras del gobierno, tratando de embaucar una vez más al pueblo dominicano. Aquel decreto 327 que yo he llamado el más nefasto de la historia dominicana, que llevó al presidente a autoprohibirse la facultad de deportar, violando el artículo 3 de la Constitución. Daba pie a que el diálogo histórico, que no era más que una trampa, sirviera para que 18, 19 meses, 20 meses, la afluencia, el desplazamiento, la invasión, el derrame de población fuera incontenible. Una frontera totalmente desvanecida. Las Fuerzas Armadas, que intentaron una vez en la Operación Escudo, se supone que con la autorización de su comandante en jefe, tuvieron un mes excelente devolviendo, no repatriando, devolviendo, conteniendo. Operación Escudo de contención fronteriza fue mandada a recesar. Y dice el primer ministro haitiano que ellos tienen 81 puntos de ingreso ilícito a la República Dominicana, por lo que el haitiano pasa a República Dominicana como pasa del aposento de su casa a su sala, con esa misma facilidad. Y el gobierno dominicano le da anuencia y aceptación a todas estas barbaridades. Dios mío, yo pienso que la República ha estado no solo mal defendida, no defendida, deliberadamente no defendida. Deliberadamente dije, para que se entienda de qué estoy hablando. No se le ha defendido. No solo en el plano de la soberanía, sino en el plano peor, que es en el del honor nacional, que es en el de la infamia, la ignominiosa infamia contra la índole del pueblo dominicano. Ese Sanguinetti de Uruguay, esa es la calle de Uruguay, la calle que hacen el elogio de la República Dominicana, que lo resaltan, que hacen los contrastes y lo que le dicen, señores,
República Dominicana no tiene el Producto Interno de Suecia. Ella no puede soportar, por Dios, todo el peso. No lo puede soportar todo el peso terrible de esa avalancha, de esa suplantación de su población. Cuando esa gente habla así, uno dice, Dios mío, la indefensión del país ha sido tan total, ha sido tan rotunda, que hemos quedado, incluso hemos asumido el papel del ridículo, del humillante ridículo, de la impreparación, de la falta de capacidad, estilo, experiencia, prestigio para hacer la defensa internacional de nuestro pueblo. El pueblo nuestro ha sido masacrado y el gobierno que fue elegido por él en la esperanza de que pudiera representarle dignamente, ha sido traicionado. Es esa la situación. Bien, pero yo hoy no me voy a extender más. Ya hablé el domingo pasado de que el país tiene que reaccionar, porque el poder extranjero ha sido tan devastador, tan terrible en la destrucción nuestra. Recuerden que detrás está la inteligencia superior y brillante del gobernador Clinton. El gobernador Clinton está detrás de todo esto, que es uno de los hombres vivos de mayor inteligencia. Yo lo vivo alabando por la brillantez, pero ay Dios, qué terrible ha sido para nosotros esa brillantez. Esa ha sido una brillantez letal para la República Dominicana. Nosotros hemos sido primero triturados, hemos sido deshonrados mundialmente. Cuando yo pedía que se establecieran patrones de defensa de altura, yo sugería a Leonel Fernández, expresidente de la República de 3 periodos, relacionado precisamente con estas personalidades del mundo. Organizar un equipo, un verdadero equipo de defensa para ir a los organismos internacionales y decir, un momento, ONU, usted tiene ocupación en Haití, mire lo que dice el artículo 41 de su carta. Usted está animando y estimulando el derrame de población contra nosotros. OEA, no voy a seguir extendiéndome en eso. No vayan a pensarlo. Hablé de que el pueblo tiene que formar un muro, hacer un muro electoral, porque el poder ha sido tan terrible, según explicaba, que prepara una oposición, un desierto de oposición. Estéril como un desierto, inexistente propiamente. Una se la lleva a pacto para el partido, el legendario Partido Revolucionario Dominicano, propiamente hacerlo desaparecer. Y la otra, sin discurso. Ahora anunció su programa de gobierno y solo hay que ver la primera fila. ¿Quiénes estaban ahí en primera fila? Juan Bolívar Díaz y compartes, una gavilla de traidores al servicio de la geopolítica, al servicio de los que han estado llevando a cabo la destrucción de la República Dominicana. Entonces el pueblo tiene que reaccionar. Y nosotros estamos en la Fuerza Nacional Progresista adelantando en la convocatoria del pueblo. Estamos animando al dominicano y a las dominicanas, vengan. No me digan de qué partido fueron o no fueron, ustedes son fundamentalmente dominicanos. Vamos a juntarnos, vamos a darle una lección al mundo de que estas fuerzas políticas que se han prestado para
asesinar la República, no van a seguir en el poder. Óigame. Pero bien, no quiero seguir hablando de esas cosas. Hoy, por ahora, a Danilo Medina le voy a leer un corto pensamiento que entre las cosas que he leído en la vida me impresionó cuando hace muchos años la leí y lo recogí. No es complicado, es sencillo, pero viene al caso. Stefan Zweig, aquel brillante novelista del mundo que terminara en forma trágica, en la forma del suicidio, en medio de los grandes avatares del desastre, de las guerras, escribió en su obra Retrato de un político: un gran ejemplo hunde o levanta siempre a toda una generación. Un gran ejemplo hunde o levanta siempre a toda una generación. Presidente Medina, el decreto 327, que vino a constituir una invitación de derrame de población haitiana sobre el cielo, sobre el suelo de su patria, en procura de establecer minorías étnicas que en corto plazo pasarían a ser controladoras de poderes públicos hacia el Estado binacional. Ese decreto fue un gran ejemplo, pero al hundir al país no puede considerarse un ejemplo de virtudes. En el mejor de los casos, de ingenuidad, de falta de comprensión de sus responsabilidades. Y ese hecho va a determinar no solo el hundimiento de toda una generación, no. Puede determinar, y parece que ese es el propósito, la destrucción de su patria. Se lo dejo como tarea de conciencia, presidente. Bien, me han oído ustedes en medio de estas bregas dolorosas, de estas acciones y actuaciones en el ámbito público tan penosas, tan mortificantes. Me han oído ustedes hablar del pacto implícito existente para esta liquidación de la República Dominicana. Observen bien, pacto implícito quiere decir, no se han puesto de acuerdo para hacerlo, no. Pero están haciendo cosas que van hacia el mismo fin, por lo que implícitamente han pactado. He dicho, la geopolítica, el gran poder de las naciones, empeñado en la región con un expediente insoluble, que es el de Haití, que yo llamo clavo caliente, sin poder resolverlo, escogió el camino tenebroso de la destrucción de otro Estado, no importa su grado de progreso,
No importa la conservación de su naturaleza, no importa los trastornos que puedan venir en salud, etcétera, en costumbres. No, 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 no. Es la isla toda de todo ese amasijo de tribus que hay ahí. El narco internacional lo sabe, porque representa un poder invisible de Estado virtual. Está en Haití desde hace años, comprobado. Me han oído ustedes decir que el señor secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Kerry, es el hombre que más sabe del desastre de Haití, porque siendo senador le tocó hacer una investigación y presentó un famoso informe que se le llama el informe Kerry, donde aparece Haití como el narcoestado que es. No, están aquí. No solo porque vienen con los capitales haitianos que se están reuniendo para ver de qué modo hacen de la frontera una parcela catastral de propiedad binacional y desaparecen frontera. Socapa, so pretexto de que habrán inversiones importantísimas. No. Están aquí ya de otro modo y de esto quiero hablar. No vayan ustedes a suponer que me voy a referir a Toño Leña, que regresa como Winston Churchill con la B de la victoria, pero tiene que ir a poner sus huellas digitales y les hacen un trámite de ingreso como deportado, convicto, de haber participado en tráfico de droga internacional, condenado a 6 años y ya está aquí. Ni van ustedes a suponer que yo me voy a referir a la diferencia obvia que hay entre el regreso de Toño Leña y el de Quirino, el invitado traído por la Procuraduría General de la República para fines políticos, para urdir una gran conspiración contra el partido de gobierno y su presidente, que después se desplomó de tal modo que resultaba el propio gobierno imputado como prometiendo 200 millones de pesos para producir esa atrocidad. No. Al procurador general que lo oigo hablar ahora de extradición, tengo más bien que tenerle compasión. Si sabrá él en realidad de qué está hablando. Él puede hablar de eso. Él puede hacerlo después de la experiencia en el consulado de Nueva York y Quirino, dotándolo de rectificaciones, defectos de su acta de nacimiento sin sentencia, por obra de la propia Procuraduría. No, yo voy a hablarle de otras cosas a ustedes, más profundas, más profundas. De esta de las drogas voy a decir con el poeta inmenso, el poeta universal nuestro, de América, Neruda. Voy a limitarme a decir de momento este corto verso. No digas nada, no preguntes nada. Cuando quieras hablar, quédate mudo. Que un silencio sin fin sea tu espada y a la vez tu perfecto escudo. Dios, voy a hablar ahora de la venta de las acciones de Strata y de la Glencore de Canadá, Strata de Suiza, de sus acciones a una compañía semifantasmal, americanos no sé qué, que es parte de unos fondos de pensiones internacionales, que compra el Ministerio de Energía, le dice, no puede operar si no presenta documentos. Bueno, y se arma una laraca. ¿Y por dónde voy yo a comenzar a hablar de esta operación? Leyendo
del G9 de las mafias en el mundo, una obra notabilísima de Jean-François Gaillot, Geopolítica del crimen organizado, Geopolítica del crimen organizado. De su página 169, leer este párrafo. Años 90, Kosovo. La historia verdadera de la liberación de Kosovo está por escribirse. Y uno de sus interrogantes más importantes resulta bastante incómodo. ¿Cuál es la naturaleza real del UCK, el Ejército de Liberación de Kosovo? Se trata de una organización terrorista, como lo calificaban los oficiales estadounidenses hasta la víspera del conflicto, o de un movimiento de liberación, como pasó a contemplarse después, o el brazo político de una mafia. La respuesta no es irrelevante, ya que sin la intervención de las fuerzas de la OTAN, Kosovo seguiría bajo dominio serbio. El UCK, es decir, el Movimiento de Liberación que se entendía, y Estados Unidos, la CIA y el Ejército, mantuvieron una intensa colaboración antes y durante la guerra. Los primeros, el UCK, se encargaban de suministro de armas y los segundos de la estrategia operacional. Si el UCK es en realidad la fachada política y mediática de la mafia albanesa, la OTAN habría abierto las puertas a una peligrosa entidad criminal capaz de establecer en el corazón de Europa una pequeña Colombia. ¿Y a qué viene esto, doctor? ¿Qué pasa? El señor que preside la compañía que compró un Falcón tiene inversiones y participación importantísima en Kosovo. Viene de Kosovo, de los Balcanes. Crisis esta mundial que manejó el entonces presidente Clinton. Todos los fondos de Kosovo hoy ya es noticia total, aplastante. En un 90% están señalados como capitales de la mafia albana kosovar. Pero el embajador norteamericano que va para Puerto Príncipe viene de Kosovo. ¿A qué viene la isla de Santo Domingo? Son especialistas en conflictos. ¿Qué es lo que nos espera? ¿A qué vienen estos mineros en medio del conflicto? Estrata se sale del juego, la Suiza. Esos fueron tan hábiles, señores, atiendan esto, que en enero del año 2004, el presidente Hipólito Mejía firmó un acuerdo, un tratado con Suiza, el Estado suizo, apoyándose en la Convención de Viena relativa al cumplimiento de los tratados, en el cual el Estado suizo asumía la representación de las inversiones de sus compañías en la República Dominicana. Si Hipólito Mejía ganaba en el 2004, ya ese acuerdo estaba firmado con el Estado suizo. Si se producía la autorización para la explotación de Loma de Miranda, bien. Si se negaba por un acto del Estado dominicano, entonces quien reclamaría cerca de 3.000 millones de dólares sería el Estado suizo.
no la compañía Estrata. No ganó Mejía. Se produce en el 12 un movimiento hacia la ley de declaratoria de Parque Nacional Miranda y bueno, en todo el país, porque realmente el país quiere a Miranda y Miranda es intocable, es realmente intocable. No tiene licencia social, dicen los técnicos de Naciones Unidas. Pero había que reforzar eso con una ley de Parque Nacional. Esa ley de Parque Nacional le hubiese costado al país 3.000 millones de dólares frente al Estado suizo. ¿Quién lo evitó? La Fuerza Nacional Progresista y su vicepresidente, entonces ministro de Minas, Pelegrín Castillo, que es el que advierte al gobierno que estaba atortojado, no sabía qué hacer. Cuidado, cuidado. Miranda sencillamente no se puede explotar porque no tiene licencia social, porque el país lo repudia, habría casi una guerra para hacerlo. ¿A qué viene esta firma americana con inversión en Kosovo a sustituir a los suizos y a sustituir a los canadienses? Viene en tormenta de reclamaciones. Posiblemente aduzcan. De todos modos se dictó el proyecto de ley, aunque fue vetado por el presidente de la República. A última hora y por influencia nuestra. Para salvar de esa trampa a la República, como un acto de defensa de la República. Por eso es que estoy tratando el problema, es la indefensión del país. El gobierno funcionó. Y aquella gente ha quedado, bueno, no podemos explotar a Miranda, pero no podemos reclamar de 2.500 a 3.000 millones de dólares, porque el gobierno se opuso a la declaratoria de Parque Nacional. El problema es que hay un informe de técnicos que dice que no tiene licencia social y que no es posible hacerla. Eso es otra cosa. Esa no es obra del gobierno propiamente. Eso está pendiente. Vamos a ver en los próximos meses por dónde vienen estos inversionistas de fondos de pensiones, que según me dicen los expertos procuradores de datos en internet, le dio mucho trabajo poder localizar lo que es esta compañía adquiriente. Para mí son fondos buitres, pero no buitres cualquiera. Puede que esté el UCK detrás y los capitales de las mafias de los Balcanes detrás de la operación. Es serio. Observen cómo los peligros nacionales se pueden recrecer. En el orden jurídico ni hablar. Barrieron con la soberanía. Barrieron con la nacionalidad, porque incluso sabotearon el fallo del Constitucional, el propio gobierno con su ley 169, el propio decreto 327. Eso lo hicieron naufragar. Quizás hubiese habido 20 o 30 mil o 40 mil haitianos, hijos de haitianos legales, en capacidad de calificar. No, ya tienen 280.000 asegurados. Y a esto le dieron carnet de residencia, en lo que procuran papeles, sin tener ninguna legalidad. Pero además de eso, va parejo lo otro. Están las minas. Níquel en la República Dominicana, oro en restauración de la República Dominicana, oro de aquel lado, de ese pueblo pobre, de ese pueblo que describe Sanguinetti, de desastre en desastre. En el fondo, hay una operación malvada que debió de ser respondida con gran nivel intelectual, con capacidad, con prestigio. Por eso era que yo decía, Leonel Fernández, Danilo Medina, llámelo.
Dígale, organiza tú el equipo de defensa. Unos se van a los organismos multilaterales, otros se van a Europa, unos se van a Estados Unidos. Salgan a visitar gobiernos del mundo, expliquen la situación nuestra. No, eso no se podía. Imposible. Si nosotros lo hemos destruido, si ya no vale nada. Ya lo hicieron añicos, decía el presidente Fernández en su discurso. Y la verdad, que horas después lograron que le firmara todo y se plegara y recesara. No se puede, porque entonces coge un auge, coge una importancia y además es una forma de confesar nuestro fracaso. ¿Cómo vamos a exhibir a nuestro primer ministro, ese notabilísimo estadista que es Gustavo Montalvo? Ahora anda explorando los ríos, anda haciendo una serie de actividades, porque es un notable estadista, un buen técnico de USAID, que parece que anda viendo cosas. Por Dios. ¿Qué es lo que más nos espera? ¿Qué es lo que aguardamos? Soluciones. El muro electoral, el jurídico se fue, se lo llevaron de encuentro. Se está haciendo lo que dijo la sentencia de la Corte Interamericana. El jus soli está abolido. De hecho, en violación de la Constitución, el jus soli restringido nuestro. No todo el que nace, si es hijo de ilegal, no puede, no le asume la nacionalidad. No hay apatridia porque los haitianos tienen la nacionalidad desde el momento de la concepción, conforme a su constitución. ¿Qué otra cosa podemos hacer? El muro electoral. Alguien lo ve como una especie de sueño. Y dice, mira, bicho, esta política se hace en base a dinero. Ustedes no tienen dinero. Digo, ay, a Dios gracias. Estamos arrancadísimos. ¿Tú sabes dónde hay dinero? Yo sé dónde hay dinero, pero he criticado a los que han recibido ese dinero. Que ahora decía un ex primer ministro belga que desertara aquí en un evento internacional que acaba de producirse, que la realidad es que los partidos se están alimentando con los dineros del narco. A mucha honra, estamos pobres. Ahora bien, lo que está en juego ahora no es el clientelismo de siempre. Véndeme tu voto, te voy a dar un dinero, yo tengo unos cuartos el día de las elecciones. ¡No! Lo que está en juego es si vamos a seguir siendo República Dominicana con la reproducción de esa gente que está en el poder, habiendo ocurrido cuanto ha ocurrido. 4 años más significan la muerte de la patria. Y la República, yo dudo mucho que no reaccione. Nosotros le estamos ofreciendo nichos y decimos, bueno, todas las fuerzas sociales y políticas, todas las individualidades, sin distingos, siempre que no sean gente que venga a crear problemas, que no tenga sinceramente discurso nacional, que no crea en su patria, entonces no. Y no solo el discurso patriótico. El país tiene que estarse preparando además para otras defensas importantes. Ahí andan una serie de ensayos horribles de disolución. Nosotros somos partidarios de una política pro vida vigorosa. Nosotros estamos viendo el plan internacional que existe para pervertirnos aún más, para corrompernos, para volvernos un aquelarre, una reunión de brujos y de perdidos. No, el país va a reaccionar. Y en última instancia yo digo, bueno, sí, vamos a perder, sí, qué bien,
Pero qué honrado me siento de perder en el momento en que se pierde mi país. Si el precio que he de pagar es mi derrota para tratar de evitar la derrota y destrucción de mi pueblo, sagrado sea ese precio. Por eso nosotros estamos animando a la población y estamos recibiendo señales importantísimas. Gente que no ha votado, gente que no es de partido, que es una inmensa mayoría, fuerzas vivas de la nación, asustadas, conmovidas, impresionadas por el curso terrible que llevan los acontecimientos contra su país. Están poniéndose presentes, están apareciendo las muestras numerosísimas de buenos dominicanos, de buenas dominicanas que dicen, no, vamos a reaccionar. Yo digo, si nosotros logramos que esas fuerzas que son poderosísimas del querer público profundo, que no se compra con dinero, que no sale a votar un día porque le van a dar un dinero, sino que va a tener que votar con el corazón, con el coraje y el honor, que como hijo de esta tierra o hija de esta tierra, tienen que salir a defenderla de la conjura, de la conspiración, de la falta de defensa deliberada, que no por temor, que es la parte más siniestra de esa condición de indefensión que tenemos. Al Partido de la Liberación Dominicana, el partido de Juan Bosch, yo le hago nuevamente la advertencia. Reaccionen, niéguense a participar en esa fase final de exterminio y liquidación de su patria. El mejor homenaje que se le puede rendir a Juan Bosch es la defensa de su patria. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por el canal 33, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticiparon en Puerto Plata, nos anticipó TV3, TV Plata, a las 5 de la tarde de sábado, 8 de la mañana Telefuturo, canal 23, 9 de la mañana Musa Televisión en Puerto Plata, a las 9 de la mañana de domingo, Teleimpacto, 12 del mediodía de domingo y 9 de la noche de domingo, Cinevisión, canal 19, 2:30 de la tarde de domingo, Telenor de San Francisco de Macorís, 12 del mediodía y 6 de la tarde de domingo. La radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega, domingo a las 11 de la mañana. Diario Digital de New York, Diario Digital Dominicano, que reproducen nuestros contenidos. Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo. Y los canales amigos de Montecristi, Sabaneta y Güey, que reproducen nuestros contenidos. Esperamos estar con ustedes el próximo domingo en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.